La Cena del Señor. Primera carta a los Corintios, capítulo 11 y versículo 20. Estimados hermanos y amigos, hemos preparado este video con el propósito de repasar en detalles la noche en que Jesús y sus apóstoles celebraron la Pascua judía del año 33 era común. En esta ocasión, Jesús también instituyó lo que el apóstol Pablo llamó años después la Cena del Señor, en primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 20. Se ha hecho un gran esfuerzo por armonizar de manera cronológica lo que realmente ocurrió esa noche, según nos lo relatan los 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. En primer lugar, tenemos que recordar que en el primer siglo los días no se contaban como se cuenta en el siglo XXI. El día, en el tiempo de Jesús, comenzaba desde el atardecer y terminaba al atardecer siguiente. Así que el día 14 de Nisan comenzó al atardecer del día jueves y terminó al atardecer del día viernes. No olvidemos que Nisan es el nombre del primer mes del año judío. Además, debemos tomar en cuenta que las horas del día se contaban desde muy de mañana, la hora primera, luego la hora segunda, la tercera, y así hasta la hora 12, al anochecer. Con todos estos detalles importantes en mente, se nos hará más fácil entender lo que está ocurriendo. Preparando la Pascua. El relato de 3 evangelios armoniza, al mostrarnos que el día jueves por la tarde Jesús y sus apóstoles hacen los preparativos para la cena. Leamos el Evangelio de Lucas, capítulo 22, versículos 7 al 13. Dice: Entonces llegó el día de las tortas no fermentadas, en que hay que sacrificar la víctima de la Pascua. Y él despachó a Pedro y a Juan y dijo: Vayan y preparen la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron: ¿Dónde quieres que la preparemos? Él les dijo: Miren, al entrar en la ciudad, los encontrará un hombre que lleva una vasija de barro con agua. Síganlo hasta dentro de la casa en que entre, y tienen que decirle al dueño de la casa: El maestro te dice, ¿dónde está el cuarto para convidados en que pueda comer la Pascua con mis discípulos? Y ese les mostrará un cuarto grande, arriba, amoblado. Prepárenla allí. De modo que ellos partieron y lo hallaron así como él les había dicho, y prepararon la Pascua. Aquí en la ilustración vemos al hombre con su vasija de barro con agua y a los apóstoles Pedro y Juan siguiéndoles para preparar la cena de la Pascua. ¿Qué cosas tuvieron que preparar los 2 apóstoles para la Pascua? Los relatos evangélicos no lo dicen. Se da por sobreentendido que el lector está familiarizado con la fiesta y sabe lo que se prepara para la cena pascual. Es evidente que se necesitará un cordero, pan sin levadura, vino y algunas verduras. ¿Dónde comprarán todo esto y cuánto valen? Los relatos no lo dicen. Está por sobreentendido que todos estos trajines realizaron los apóstoles en preparación de la cena. Mientras han hecho todo esto, ha llegado la noche. Comienza el día 14 de Nisan. Todo está listo. No olviden que el día comienza al atardecer, cuando se sientan a la mesa y comienzan a comer la cena de la Pascua. Mientras comen, Jesús hace un anuncio alarmante al grupo y dice que uno de los 12 me traicionará.
Leamos el relato en Mateo capítulo 26, versículo 20 al 25. Pues bien, cuando hubo anochecido, él se hallaba reclinado a la mesa con los 12 discípulos. Mientras comían, él dijo: en verdad les digo, uno de ustedes me traicionará. Contristados en gran manera por esto, comenzaron a decirle cada uno sin excepción: Señor, no soy yo, ¿verdad? En respuesta, él dijo: el que mete la mano conmigo en la fuente es el que me traicionará. Cierto, el Hijo del Hombre se va, así como está escrito respecto a él. Mas ay de aquel hombre mediante el cual el Hijo del Hombre es traicionado. Hubiera sido mejor para él el que tal hombre no hubiera nacido. Tomando la palabra, Judas, que ya estaba para traicionarlo, dijo: no soy yo, ¿verdad, Rabí? Le dijo: tú mismo lo dijiste. Aquí vemos a los 12 apóstoles haciéndose lavar los pies. Y mientras comían, Jesús comienza a lavar los pies a sus 12 apóstoles. Judas también se hace lavar los pies. Y cuando le tocó el turno a Pedro, éste se resiste. No quiere que su maestro le lave los pies. Leamos el relato. Está escrito en Juan capítulo 13, versículo 2 al 11. Así que mientras estaba en progreso la cena, como el diablo ya había metido en el corazón de Judas Iscariotes, hijo de Simón, que lo traicionara, Jesús, sabiendo que el Padre había dado en sus manos todas las cosas, y que de Dios había venido y a Dios iba, se levantó de la cena y puso a un lado sus prendas de vestir exteriores, y tomando una toalla, se ciñó. Después de aquello echó agua en una palangana y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a secarlos con la toalla con que estaba ceñido. Y vino pues a Simón Pedro. Él le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? En respuesta Jesús le dijo: lo que yo hago, tú no lo entiendes ahora, pero lo entenderás después de estas cosas. Pedro dijo: tú ciertamente no me lavarás los pies nunca. Jesús le contestó: a menos que te laves, no tienes parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no los pies solamente, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, sino que está todo limpio. Y ustedes están limpios, pero no todos. Conocí en efecto al hombre que lo traicionaba. Por eso dijo: no todos ustedes están limpios. De todo este relato, deducimos que Judas también se hizo lavar los pies con su maestro. Después de lavarles los pies, Jesús pasa a enfatizar lo que les había hecho. Les había dado una lección clara de humildad y de servicio, además de identificar al traidor. Leamos el relato en Juan, capítulo 13, versículo 12 al 30. Ahora bien, cuando les hubo lavado los pies y se hubo puesto sus prendas de vestir exteriores y recostado de nuevo a la mesa, les dijo: ¿saben lo que les he hecho? Ustedes me llaman maestro y señor, y hablan correctamente, porque lo soy. Por eso, si yo, aunque soy señor y maestro, les he lavado los pies a ustedes, ustedes también deben lavarse los pies unos a otros. Porque yo les he puesto el modelo, que así como yo hice con ustedes, ustedes también deben hacerlo. Muy verdaderamente les digo, el esclavo no es mayor que su amo, ni es el enviado mayor que el que lo envió. Si saben estas cosas, felices son si las hacen. No hablo de todos ustedes, yo conozco a los que he escogido.
mas es para que se cumpla la escritura. El que comía de mi pan ha alzado contra mí su talón. Desde este momento en adelante se lo digo a ustedes antes que suceda, para que cuando suceda ustedes crean que soy yo. Muy verdaderamente les digo, el que recibe a cualquiera a quien yo envío, me recibe a mí también. A su vez, el que me recibe a mí, recibe también al que me envió. Después de decir estas cosas, Jesús se perturbó en espíritu y dio testimonio y dijo, muy verdaderamente les digo, uno de ustedes me traicionará. Los discípulos empezaron a mirarse unos a otros perplejos por no saber de quién lo decía. Ante el seno de Jesús estaba reclinado uno de sus discípulos y Jesús lo amaba. Por lo tanto, Simón Pedro le hizo seña con la cabeza a este y le dijo, di quién es de quien lo dice. De modo que éste se recostó sobre el pecho de Jesús y le dijo, Señor, ¿quién es? Por tanto Jesús contestó, es aquel a quien daré el bocado que mojo. Así que, habiendo mojado el bocado, lo tomó y se lo dio a Judas, hijo de Simón Iscariote. Después del bocado, entonces Satanás entró en este. Jesús, por lo tanto, le dijo, lo que haces, hazlo más pronto. Sin embargo, ninguno de los que estaban reclinados a la mesa sabían con qué propósito le había dicho esto. Algunos de ellos se imaginaban que como Judas tenía la caja del dinero, Jesús le decía, compra las cosas que necesitamos para la fiesta, o que diera algo a los pobres. De manera que después de recibir el bocado, salió inmediatamente, y era de noche. Aquí en la ilustración vemos a Judas saliendo de la sala. Después que Judas sale del salón, Jesús instituye la cena del Señor. Leamos lo que escribió Mateo, en Mateo capítulo 26, versículo 26 al 29. Mientras continuaron comiendo, Jesús tomó un pan y después de decir una bendición, lo partió y dándolo a los discípulos dijo, tomen, coman, esto significa mi cuerpo. También tomó una copa y habiendo dado gracias, la dio a ellos diciendo, beban de ella, todos ustedes, porque esto significa mi sangre del pacto que ha de ser derramada a favor de muchos para perdón de pecados. Pero les digo, de aquí en adelante, de ningún modo beberé yo de este producto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con ustedes en el reino de mi Padre. Ahora, leamos lo que escribió Lucas. En Lucas capítulo 22, versículo 19 al 20. Dice, también tomó un pan, dio gracias, lo partió y se lo dio a ellos diciendo, esto significa mi cuerpo que ha de ser dado a favor de ustedes. Sigan haciendo esto en memoria de mí. También la copa de la misma manera después que hubieron cenado, diciendo él, esta copa significa el nuevo pacto en virtud de mi sangre que ha de ser derramada a favor de ustedes. Lo que dice Marcos capítulo 14, versículo 22 al 25, armoniza con lo que escribió Mateo y Lucas. Aquí vemos en la ilustración, primero Jesús bendiciendo el pan y repartiéndolo. Después de eso, vino y también se lo dio a los 12 apóstoles. Después de comer el pan y beber el vino, los 11 apóstoles se enzarzan en una vergonzosa discusión. Y Jesús se vio obligado a darles otra lección de humildad y servicio. Leamos lo que nos dice Lucas, capítulo 22 y versículo 24 en adelante. Dice, sin embargo, también se suscitó entre ellos una disputa acalorada sobre quién de ellos parecía ser el mayor. Pero él les dijo,
Los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y a los que tienen autoridad sobre ellas se les llama benefactores. Ustedes, sin embargo, no han de ser así. Antes, el que sea mayor entre ustedes, hágase como el más joven, y el que actúa como principal, como el que ministra. Porque, ¿cuál es el mayor? ¿El que se reclina a la mesa o el que ministra? ¿No es el que se reclina a la mesa? Mas yo estoy en medio de ustedes como el que ministra. Aquí vemos a Jesús viendo a sus 12 apóstoles discutiendo. Jesús les exhorta a dejar de competir entre ellos. Amorosamente les estimula a ser humildes y a estar dispuestos a servirse sin condiciones. Era obvio que necesitaban cambiar completamente su actitud. Necesitaban desarrollar amor, el uno para con el otro, un amor tan grande como el que tenía Jesús para con ellos. Leamos cómo se los dice en Juan capítulo 13, versículo 33 al 35. Dice: hijitos, estoy con ustedes un poco de tiempo más. Me buscarán ustedes, y así como dije a los judíos, a donde yo voy, ustedes no pueden venir. También se lo digo a ustedes ahora. Les doy un nuevo mandamiento, que se amen unos a otros, así como yo los he amado, y ustedes también se amen los unos a los otros. En esto todos conocerán que ustedes son mis discípulos, si tienen amor entre sí. Después de decir estas palabras, Jesús pasa a hacer un pacto con ellos, un pacto para que ellos sean parte en el gobierno del reino de Dios. Leamos esto en Lucas capítulo 22, versículo 28 hasta el 30. Sin embargo, ustedes son los que con constancia han continuado conmigo en mis pruebas. Yo hago un pacto con ustedes, así como mi Padre ha hecho un pacto conmigo, para un reino, para que coman y beban a mi mesa en mi reino y se sienten sobre tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Probablemente en este momento los apóstoles no entendieron el alcance del pacto para un reino que mencionaba Jesús. Los apóstoles necesitaban mucha más información y Jesús se las da inmediatamente. Leamos Juan capítulo 14 hasta el capítulo 16 y versículo 28. Juan 14, 1 al 18 dice: no se les perturbe el corazón. Ejerzan fe en Dios, ejerzan fe también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. De otra manera, se lo hubiera dicho a ustedes, porque voy a preparar un lugar para ustedes. También, si prosigo mi camino y les preparo un lugar, vengo otra vez y los recibiré en casa a mí mismo, para que donde yo estoy, también estén ustedes. Y a donde yo voy, ustedes saben el camino. Tomás le dijo: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo sabemos el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí. Si ustedes me hubieran conocido, habrían conocido a mi Padre también. Desde este momento lo conocen y lo han visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: he estado con ustedes tanto tiempo y aún así, Felipe, ¿no has llegado a conocerme? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre también. ¿Cómo es que dices, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en unión con el Padre y el Padre está en unión conmigo? Las cosas que les digo a ustedes, no las hablo por mí mismo, sino que el Padre que permanece en unión conmigo está haciendo sus obras. Créame que yo estoy en unión con el Padre
y el Padre está en unión conmigo. De otra manera, crean a causa de las obras mismas. Muy verdaderamente les digo, el que ejerce fe en mí, ese también hará las obras que yo hago y hará obras mayores que estas, porque yo estoy siguiendo mi camino al Padre. También, cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, esto lo haré, para que el Padre sea glorificado con respecto al Hijo. Si ustedes piden algo en mi nombre, lo haré. Si ustedes me aman, observarán mis mandamientos. Y yo pediré al Padre, y Él les dará otro ayudante que esté con ustedes para siempre. El Espíritu de la verdad, que el mundo no puede recibir, porque ni lo contempla ni lo conoce. Ustedes lo conocen, porque permanece con ustedes y está en ustedes. No los dejaré desconsolados. Juan 14, 19 al 31 dice: un poco más y el mundo ya no me contemplará, pero ustedes me contemplarán, porque yo vivo y ustedes vivirán. En aquel día ustedes conocerán que yo estoy en unión con mi Padre, y ustedes están en unión conmigo, y yo estoy en unión con ustedes. El que tiene mis mandamientos y los observa, ese es el que me ama. A su vez, el que me ama será amado por mi Padre. Y yo lo amaré y me mostraré a él claramente. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿qué ha pasado que vas a mostrarte claramente a nosotros y no al mundo? En respuesta Jesús le dijo: si alguien me ama, observará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos nuestra morada con él. El que no me ama, no observa mis palabras. Y la palabra que ustedes oyen no es mía, sino que pertenece al Padre que me ha enviado. Mientras permanecía con ustedes, les he hablado estas cosas. Mas el ayudante, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, ese les enseñará todas las cosas y les hará recordar todas las cosas que les he dicho. La paz les dejo, mi paz les doy. No se la doy a ustedes como el mundo la da. No se les perturbe el corazón, ni se les encoja de temor. Oyeron que les dije: me voy y vengo otra vez a ustedes. Si me amaran, se regocijarían de que sigo mi camino al Padre, porque el Padre es mayor que yo. De modo que ahora se lo he dicho a ustedes antes de que suceda, para que cuando suceda, crean. Ya no hablaré mucho con ustedes, porque el gobernante del mundo viene, y él no tiene dominio sobre mí. Pero para que el mundo conozca que yo amo al Padre, así como el Padre me ha dado mandamiento de hacer, así hago. Levántense, vámonos de aquí. Ahora leamos Juan capítulo 15, versículo 1 al 15. Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el cultivador. Todo sarmiento en mí que no lleva fruto, Él lo quita. Y todo el que lleva fruto, Él lo limpia, para que lleve más fruto. Ustedes ya están limpios a causa de la palabra que les he hablado. Permanezcan en unión conmigo, y yo en unión con ustedes. Así como el sarmiento no puede llevar fruto por sí mismo a menos que permanezca en la vid, asimismo tampoco ustedes pueden a menos que permanezcan en unión conmigo. Yo soy la vid, ustedes son los sarmientos. El que permanece en unión conmigo y yo en unión con él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, ustedes no pueden hacer nada.
Si alguien no permanece en unión conmigo, es echado fuera como un sarmiento y se seca. Y a esos sarmientos los recogen y los arrojan al fuego y se queman. Si permanecen en unión conmigo y mis dichos permanecen en ustedes, piden lo que quieran y se efectuará para con ustedes. Mi Padre es glorificado en esto, que ustedes sigan llevando mucho fruto y demuestren ser mis discípulos. Así como me ha amado el Padre y yo los he amado a ustedes, permanezcan en mi amor. Si observan mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he observado los mandamientos del Padre y permanezco en su amor. Estas cosas les he hablado para que mi gozo esté en ustedes y su gozo se haga pleno. Este es mi mandamiento, que ustedes se amen unos a otros, así como yo los he amado a ustedes. Nadie tiene mayor amor que este, que alguien entregue su alma a favor de sus amigos. Ustedes son mis amigos y hacen lo que les mando. Ya no los llamo esclavos, porque el esclavo no sabe lo que hace su amo. Pero los he llamado amigos, porque todas las cosas que he oído de mi Padre, se las he dado a conocer a ustedes. Sigamos leyendo desde el versículo 16. Ustedes no me escogieron a mí, sino que yo los escogí a ustedes, y los nombré para que vayan adelante y sigan llevando fruto, y que su fruto permanezca, a fin de que, sin importar qué le pidan al Padre en mi nombre, Él se lo dé a ustedes. Estas cosas les mando, que se amen unos a otros. Si el mundo los odia, saben que me ha odiado a mí antes que los odiara a ustedes. Si ustedes fueran parte del mundo, el mundo le tendría afecto a lo que es suyo. Ahora bien, porque ustedes no son parte del mundo, sino que yo los he escogido del mundo, a causa de esto, el mundo los odia. Tengan presente la palabra que les dije. El esclavo no es mayor que su amo. Si ellos me han perseguido a mí, a ustedes también los perseguirán. Si ellos han observado mi palabra, también observarán la de ustedes. Mas todas estas cosas las harán contra ustedes por causa de mi nombre, porque ellos no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido y no les hubiera hablado a ellos, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa de su pecado. El que a mí me odia, odia también a mi Padre. Si yo no hubiera hecho entre ellos las obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora han visto y también han odiado tanto a mí como a mi Padre. Pero es para que se cumpla la palabra que está escrita en la ley de ellos. Me odiaron sin causa. Cuando llegue el ayudante que yo enviaré a ustedes del Padre, el Espíritu de la verdad, que procede del Padre, ese dará testimonio acerca de mí. Y ustedes, a su vez, han de dar testimonio, porque han estado conmigo desde que principié. Ahora vamos a leer Juan capítulo 16, versículo 1 al 14. Les he hablado estas cosas para que no se les haga tropezar. Los expulsarán de la sinagoga. De hecho, viene la hora en que todo el que los mate se imaginará que ha rendido servicio sagrado a Dios. Mas ellos harán estas cosas porque no han llegado a conocer ni al Padre ni a mí. Sin embargo, les he hablado estas cosas a ustedes para que, cuando llegue la hora para ellas, se acuerden de que se las dije. Esas cosas, sin embargo, no se las dije al principio, porque estaba con ustedes.
pero ahora voy al que me ha enviado, y sin embargo, ni uno de ustedes me pregunta, ¿a dónde vas? Pero porque les he hablado estas cosas, el corazón se les ha llenado de desconsuelo. No obstante, les digo la verdad, es para provecho de ustedes por la que me voy. Porque si no me voy, el ayudante de ninguna manera vendrá a ustedes. Pero si sigo mi camino, lo enviaré a ustedes. Y cuando ese llegue, dará al mundo evidencia convincente respecto al pecado y respecto a la justicia y respecto al juicio. En primer lugar, respecto al pecado, porque ellos no están ejerciendo fe en mí. Luego, respecto a la justicia, porque voy al Padre y ustedes no me contemplarán más. Luego, respecto al juicio, porque el gobernante de este mundo ha sido juzgado. Tengo muchas cosas que decirles todavía, pero no las pueden soportar ahora. Sin embargo, cuando llegue el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propio impulso, sino que hablará las cosas que oye, y les declarará las cosas que vienen. Aquel me glorificará, porque recibirá de lo que es mío, y se lo declarará a ustedes. Sigamos la lectura desde el versículo 15 del capítulo 16. Todas las cosas que el Padre tiene son mías. Por eso dije que Él recibe de lo mío y se lo declara a ustedes. Dentro de poco no me contemplarán más. Y otra vez, dentro de poco me verán. Por eso algunos de sus discípulos se dijeron unos a otros, ¿qué significa esto que nos dice? Dentro de poco tiempo no me contemplarán, y otra vez dentro de poco tiempo me verán, y porque voy al Padre. Así que decían, ¿qué significa esto que dice de poco tiempo? No sabemos de qué habla. Jesús supo que querían interrogarlo, de modo que les dijo, andan inquiriendo entre ustedes sobre esto, porque dije, dentro de poco no me contemplarán y otra vez dentro de poco me verán. Muy verdaderamente les digo, ustedes llorarán y plañirán, pero el mundo se regocijará. Ustedes estarán desconsolados, pero su desconsuelo será cambiado en gozo. La mujer cuando está dando a luz siente desconsuelo, porque ha llegado su hora, mas cuando ha dado a luz al niñito, ya no se acuerda de la tribulación, por el gozo de que un hombre haya nacido en el mundo. Ustedes también, pues, ahora sienten en realidad desconsuelo, pero los veré otra vez y se regocijará su corazón, y su gozo nadie se lo quitará. En aquel día ustedes no me harán pregunta alguna. Muy verdaderamente les digo, si le piden alguna cosa al Padre, Él se la dará en mi nombre. Hasta el tiempo actual ustedes no han pedido una sola cosa en mi nombre. Pidan y recibirán, para que su gozo se haga pleno. Les he hablado de estas cosas en comparaciones. Viene la hora en que ya no les hablaré en comparaciones, sino que les informaré con claridad acerca del Padre. En aquel día pedirán en mi nombre, y no les digo que haré petición al Padre respecto a ustedes, porque el Padre mismo les tiene cariño, porque ustedes me han tenido cariño a mí y han creído que salí como representante del Padre. Salí del Padre y he venido al mundo. Además, dejo el mundo y sigo mi camino al Padre. Dijeron sus discípulos, ¿ves? Ahora hablas con claridad y no expresas comparación alguna. Ahora sabemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te interrogue. En esto creemos que saliste de Dios. Jesús le contestó, ¿ahora creen? Miren, viene la hora, en realidad ha llegado, en que serán esparcidos cada uno a su propia casa y me dejarán solo. Sin embargo, no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Les he dicho estas cosas para que por medio de mí tengan paz.
En el mundo están experimentando tribulación, pero cobren ánimo. Yo he vencido al mundo. Fin de la cena. Jesús ahora hace una oración. La oración final de la cena. En el capítulo 17, versículo 1 al 14, Jesús dice: Jesús habló estas cosas y alzando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado autoridad sobre toda carne, para que en cuanto a todo el número de los que les has dado, les dé vida eterna. Esto significa vida eterna, el que estén adquiriendo conocimiento de ti, el único Dios verdadero, y de aquel a quien tú enviaste, Jesucristo. Yo te he glorificado sobre la tierra, y he terminado la obra que me has dado que hiciera. Así que ahora, Padre, glorifíqueme al lado de ti mismo, con la gloria que tenía al lado de ti antes que el mundo fuera. He puesto tu nombre de manifiesto a los hombres que me diste del mundo. Tuyos eran, y me los diste, y han observado tu palabra. Ahora han llegado a conocer que todas las cosas que me diste vienen de ti. Porque los dichos que me diste se los he dado, y ellos los han recibido, y ciertamente han llegado a conocer que yo salí como representante tuyo, y han creído que tú me enviaste. Hago petición respecto a ellos. No hago petición respecto al mundo, sino respecto a los que me has dado, porque tuyos son. Y todas las cosas mías son tuyas, y las tuyas son mías, y yo he sido glorificado entre ellos. Además, yo ya no estoy en el mundo, pero ellos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, vigílalos por causa de tu propio nombre que me has dado, para que sean uno, así como lo somos nosotros. Cuando estaba con ellos, yo los vigilaba por causa de tu propio nombre que me has dado, y los he guardado, y ninguno de ellos he destruido, sino el hijo de la destrucción, para que la escritura se cumpla. Mas ahora voy a ti, y hablo estas cosas en el mundo, para que ellos tengan mi gozo en sí mismo, en plenitud. Yo he dado tu palabra, pero el mundo los ha odiado, porque ellos no son parte del mundo, así como yo no soy parte del mundo. Te solicito, no que los saques del mundo, sino que los vigiles a causa del inicuo. Ellos no son parte del mundo, así como yo no soy parte del mundo. Santifícalos por medio de la verdad. Tu palabra es la verdad. Así como tú me has enviado al mundo, yo también los he enviado al mundo. Y me santifico a favor de ellos, para que ellos también sean santificados mediante la verdad. Hago petición, no respecto a esto solamente, sino también respecto a los que pongan fe en mí mediante la palabra de ellos, para que todos ellos sean uno, así como tú, Padre, estás en unión conmigo y yo estoy en unión contigo. Que Dios también esté en unión con nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Además, les he dado la gloria que me diste, para que ellos sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en unión con ellos y tú en unión conmigo, para que ellos sean perfeccionados en uno, para que el mundo tenga el conocimiento de que tú me enviaste y de que tú los amaste a ellos, así como me amaste a mí. Padre, en cuanto a los que me has dado, deseo que donde yo esté, ellos también estén conmigo, para que contemplen mi gloria que me has dado,
porque me amaste antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo, por cierto, no ha llegado a conocerte, pero yo he llegado a conocerte, y estos han llegado a conocer que tú me enviaste, y yo les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer, para que el amor con que me amaste esté en ellos, y yo en unión con ellos. Fin de la cena con canciones de alabanzas. El apóstol Mateo nos dice que la reunión terminó con cánticos de alabanza. Así dice Mateo capítulo 26, versículo 30. Por último, después de cantar alabanzas, salieron al monte de los olivos. Aquí vemos en la ilustración a Jesús saliendo con los apóstoles. Era de noche. La Pascua judía y la Cena del Señor. Muchas personas hoy confunden la Pascua judía y la Cena del Señor. Como hemos visto, no son la misma fiesta. Los judíos hoy no celebran la Cena del Señor y los cristianos no celebran la Pascua judía. Además, son dos religiones diferentes, el judaísmo y el cristianismo. Por otro lado, los diferentes grupos cristianos no celebran la Cena del Señor de la misma manera. Muchos le han hecho cambios a la celebración. Veamos los cambios que le han hecho. Cambios graves a la Cena del Señor. 1. Durante la Cena del Señor, todos los apóstoles presentes comieron del pan y bebieron del vino. Judas ya había salido de la sala antes que Jesús inicie la Cena del Señor. Un año antes Jesús enseñó que el que se alimenta de mi carne y bebe mi sangre permanece en unión conmigo y yo en unión con él. Eso está en Juan 6:56, según la traducción del Nuevo Mundo. Dicho de otra forma, todo discípulo bautizado, fiel y obediente de Jesús debe participar en los emblemas. Sin embargo, hoy algunas religiones enseñan que solo los ungidos deben comer del pan y beber del vino. Están enseñando que solo 144,000 son los ungidos por Dios, los hijos de Dios, los hermanos del Señor Jesucristo. Solo 144,000 son el pueblo de Dios, el Israel de Dios. Y por lo tanto, solo los ungidos deben participar del pan y del vino la noche que se celebra la cena. Los que no pertenecen al grupo de los 144,000 son extranjeros, solo son amigos de Dios. No son israelitas espirituales, no son de la familia de Dios, no son hijos de Dios, no son el pueblo de Dios, y por lo tanto no deben comer del pan ni beber del vino. Estas enseñanzas no se hallan en la Biblia. Hay otras religiones que enseñan que solo los que se han confesado con un sacerdote deben comer del pan, pero no deben beber el vino. Dice que solo el sacerdote puede beber del vino. Estas enseñanzas tampoco se hallan en la Biblia. 2. Además, se está enseñando por cientos de años ya que durante la Cena del Señor el pan y el vino experimentan un milagro. Se transforman en carne y sangre literales del Señor Jesucristo. Los que participan del pan y del vino se dan cuenta que eso no es verdad, pues el pan sigue siendo pan y el vino sigue siendo vino. Ni siquiera tiene el sabor de la carne ni de la sangre. Estas enseñanzas son inventos de los falsos maestros. Por último, se dice que la Cena del Señor se puede celebrar varias veces al año, todos los días y hasta varias veces al día. Pasan por alto que la Pascua judía era una celebración anual, celebraba una sola vez al año.
era una conmemoración del éxodo de Egipto, y por lo tanto la Cena del Señor se debe celebrar una sola vez al año, pues es también una conmemoración del sacrificio de Cristo. Jesús dijo: sigan haciendo esto en memoria de mí. Lucas 22:20. De modo que celebrar varias veces al año la Cena del Señor es una enseñanza falsa. No hay esta enseñanza en la Biblia. Son mentiras de Satanás. Fin del artículo.